más conocido como sus siglas. Su nombre propiamente dicho es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Tiene su origen que parte a finales de la Segunda Guerra Mundial, justo en la Gran Depresión. Estados Unidos siempre había participado en el comercio internacional, sin que participe de la creación de nuevas políticas comerciales, hasta la Gran Depresión. El Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos tenían conflictos para decidir medidas para tomar para estimular el empleo. Entonces el Congreso aprobó una acta llamado Acta de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, lo que le permitió al Ejecutivo de Estados Unidos negociar acuerdos comerciales bilaterales por un periodo determinado. En la década de los 30, la cantidad de negociaciones bilaterales bajo esta acta estaba limitada y consecuentemente poco se expandió al comercio mundial. Ya en la década de los 40, trabajando con el gobierno británico, Estados Unidos desarrolló dos innovaciones para expandir y regular el comercio entre naciones: el OIG y el GATT. El OIG era la Organización Internacional de Comercio y el GATT, como dijimos, era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ahora bien, vamos a pasar a los miembros. Miembros del GATT. Los miembros del GATT fue fundado por 23 países fundadores, de los cuales 11 eran países desarrollados y el resto eran países subdesarrollados. Entre ellos estaba Australia, Bélgica, Birmania, que ahora es conocido con el nombre de Myanmar, Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. Esos fueron los 23 países que fundaron el GATT. Sus reuniones de estos miembros del GATT proporcionaban a los gobiernos una tribuna donde podían discutir sus problemas comerciales y presentar reclamaciones en infracciones a las reglas del Acuerdo General del GATT. Estas reglas constituyen un código de normas equitativas en materia de comercio internacional. Si un miembro infringe este código, la parte que se considera perjudicada puede pedir que se le escuche, y los demás países que participen en el GATT examinan la reclamación y recomiendan una solución a ese problema. Esto fue una innovación en materia de relaciones comerciales internacionales, y en los 11 años de existencia del GATT se han resuelto muchas reclamaciones siguiendo este procedimiento. Objetivos del GATT. Como primer objetivo del GATT se tiene promover el comercio internacional, suprimiendo gravámenes y restricciones, lo que debe hacerse a través de negociaciones o ruedas. Otro objetivo es tratar de concluir acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción de los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, y eliminar todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Y por último, elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, controlar que se optimizaron y aprovecharon adecuadamente los recursos productivos y liberar el comercio internacional. Funciones del GATT. Las funciones del GATT se tiene como promovió, hablando en tiempo pasado porque el GATT ya en sí no existe, promovió varias rondas de negociaciones multilaterales para lograr la reducción de las tarifas aduaneras. Como segunda función, establece un sistema de normas, preceptos o códigos que rigen el comercio internacional, cuales están contenidas principalmente en el Acuerdo General. Estos códigos, que han sido evolucionando con el paso de los años, en su mayoría interpretaciones, clasificaciones o ampliaciones de las disposiciones de Acuerdo General propiamente dicho. Y por último, la función que, una vez introducidas estos códigos, se conformó el marco jurídico del comercio internacional y se proveen un conjunto de disposiciones.
Para mayor explicación sobre cuál era sobre la función del GATT, les voy a explicar se les va a explicar cómo es que funcionaba el GATT. Anualmente se establecían reuniones en las que unos países presentaban su propuesta, ¿no?, para retirar los aranceles de ciertos bienes, ya que son los más interesados en que sus productos o aquellos de los que tienen excedentes sean comercializados en otros países y se les dé una salida adecuada. El resto de los países presentaban otras propuestas sobre productos en los que están interesados, y en base a ello, a un análisis de tipo doméstico e internacional, se llegaba a un acuerdo sobre el tipo de arancel a imponer o directamente la eliminación de ese, ¿no?, la ausencia de estos aranceles. Obviamente, cada país, ¿no?, luchaba por que se rebajen los aranceles a los productos que exporta, y a su vez buscaba proteger a los productores locales ante las importaciones. Otro punto que vamos a tomar es principios que regulan su funcionamiento del GATT. Los principios básicos del funcionamiento del GATT, su objetivo central es conseguir un comercio internacional más libre a través de la negociación multilateral y el respeto de acuerdos alcanzados, ¿no?, a los acuerdos alcanzados. Estos principios fueron, como primero, el principio de la no discriminación. Este principio trata de un tratamiento igualitario a las entradas, salidas y tránsito de cualquier producto en territorio aduanero, cualquiera que sea su origen o su destino. Es decir, los miembros no deben establecer una discriminación, ya sea entre productos similares, que no deben establecer una discriminación, entre productos similares de distintos interlocutores comerciales, y entre sus propios productos y los productos similares extranjeros. Otro principio es el principio de reciprocidad. El GATT se espalda el principio de responsabilidad, diciendo que cada parte contratante tiene un derecho, por ejemplo, el acceso a mercados a otros socios comerciales sobre una base NMF, que quiere decir nación más favorecida, pero también una obligación de corresponder con concesiones comerciales sobre una base, como dijimos, nación más favorecida, NMF. En cierto sentido, esto se relaciona con el principio de la nación más favorable. Para entender mejor este principio, se podría decir que cualquier rebaja arancelaria o trato especial concedido a un país en el marco del GATT tiene que ser tratado de forma recíproca por el país beneficiado. Otro principio del GATT es el principio de transparencia. Nos dice que en un sistema transparente de comercio es fundamental la necesidad de armonizar el sistema de protección de la importación, de manera que los obstáculos al comercio pueden reducirse a través del proceso de negociaciones. Por lo tanto, el GATT limitó la utilización de contingentes, salvo en algunos sectores específicos como en la agricultura, y propugnó regímenes de importación basados en un régimen exclusivamente arancelario. ¿Qué quiere decir este principio? Que hizo referencia al uso de aranceles como medida de protección, prohibiendo determinados mecanismos de protección por su escasa transparencia a la hora de evaluar sus efectos sobre el mercado protegido. Y por último tenemos el principio del trato de la nación más favorable. Este principio nos muestra fundamentalmente este es el principio fundamental del GATT, y no es una coincidencia que aparezca en el artículo 1 del GATT de 1947. Establece que cada parte contratante del GATT debe proporcionar a todas las otras partes contratantes las mismas condiciones más favorables, ¿no?, que se entiende a cada una de ellas, que se extienden a cada una de ellas, Es decir, que cada parte contratante de la misma manera que trata a su nación más favorecida. Como siguiente punto es las rondas del GATT y sus principales logros. La primera ronda
la ronda en Ginebra, que es la primera donde empieza el GATT el 30 de octubre de 1947, con 23 países, ¿verdad? 12 economías desarrolladas y 11 en desarrollo. Firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o sea, el GATT como sus siglas, en el Palacio de las Naciones en Ginebra. En esta ronda se realizan las primeras concesiones arancelarias, negociaciones comerciales multilaterales y un conjunto de normas destinadas a evitar que dichas concesiones fueran anuladas por la adopción de medidas restrictivas del comercio. La segunda ronda de 1949, que tiene el nombre de Ronda Annecy por la ciudad donde se ha realizado, en esta ronda de negociaciones comerciales que tuvo lugar de abril a agosto en esa ciudad de Annecy, Francia, las partes contratantes intercambiaron unas 5.000 concesiones arancelarias. En su tercer periodo de sesiones también se unieron al GATT otros 10 países. La tercera ronda de 1950, con el nombre de Ronda en Torquay, entre septiembre de 1950 y abril de 1951, las partes contratantes intercambiaron 8.700 concesiones arancelarias en esta ciudad de Inglaterra, Torquay, que significaron reducciones de un 25% aproximadamente con relación al nivel de 1948. 4 países más se adhirieron o se unieron al acuerdo general. Durante el quinto periodo de sesiones de las partes contratantes, los Estados Unidos indicó que la Carta de la OIG, la Organización Internacional de Comercio, no se sometería nuevamente al Congreso de ese país. Esto significó que el hecho que la Organización Internacional de Comercio nunca sería una realidad. Como cuarta ronda tenemos a la ronda de 1956, que es la ronda en Ginebra nuevamente, donde concluyó en mayo, y en ella se lograron reducciones arancelarias por un valor de 2.500 millones de dólares. A comienzos del año se inauguró el curso de política comercial del GATT para funcionarios de los países en desarrollo. La quinta ronda de 1960, ronda de Dillon. La quinta ronda se inició en el mes de septiembre y se celebró en 2 fases. La primera es donde se entabló con los Estados miembros de la CE, que es la Comunidad Económica Europea, negociaciones encaminadas a elaborar una sola lista de concesiones para la comunidad, sobre la base de su arancel exterior común. Y la segunda fase consistió en una nueva serie general de negociaciones arancelarias. Antes de llegar a la ronda Kennedy, hubo un acuerdo a corto plazo en 1961, un acuerdo referido a los artículos textiles de algodón. Este acuerdo fue concluido como excepción a las disposiciones del acuerdo general y permitía la negociación de restricciones contingentarias para las exportaciones de los países productores de algodón. En 1962, el acuerdo a corto plazo pasó a ser el acuerdo a largo plazo y estuvo vigente hasta 1974, cuando entró en vigor el acuerdo multifibras. Ahora sí, la sexta ronda de 1964, la ronda de Kennedy, ¿no? Un comité de negociaciones comerciales reunido a nivel ministerial inauguró formalmente esta ronda, la ronda de Kennedy, en el mes de mayo. En junio de 1967, unos 50 países participaron en un conjunto que en conjunto realizaban el 75% del comercio mundial. Firmaron el acta final de la ronda. En estas negociaciones se dejó de lado por primera vez el método que consistía en negociar producto por producto y que había sido utilizado en las rondas anteriores. Y se adoptó un método general o lineal, se podría decir, para la reducción de los aranceles aplicables a los productos industriales. Y ahora pasamos a la ronda séptima de 1973, la ronda de Tokio. Fue iniciada por los ministros en septiembre en la capital japonesa, Tokio.
¿no? Un total de 99 países participaron en la negociación de una serie completa de acuerdos sobre cuestiones arancelarias y no arancelarias. Al concluir la ronda en noviembre de 1979, los participantes habían intercambiado reducciones y consolidaciones arancelarias que representaban intercambios comerciales de un valor superior a los 300 millones de dólares. Llegando digamos, al final, donde vamos a hablar sobre la ronda octava, la ronda de 1986, la ronda Uruguay. La ronda Uruguay es la última ronda que del GATT, ¿no? Duró 7 años y medio, casi el doble del plazo previsto. Participaron en esta ronda 123 países, casi la totalidad del comercio. Se hizo negociaciones desde los cepillos de dientes hasta las embarcaciones de recreo, desde los servicios bancarios hasta las telecomunicaciones y desde los genes de arroz silvestre hasta los tratamientos contra el SIDA. Simplemente fue la mayor negociación comercial que haya existido jamás, ¿no? Y muy probablemente la negociación de mayor importancia o envergadura, podríamos decir, de cualquier género en la historia de la humanidad. En algunos momentos pareció condenada al fracaso, pero finalmente esta ronda Uruguay dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT. En los primeros 2 años, los participantes se pusieron de acuerdo sobre un conjunto de reducciones de los derechos de importación aplicables a los productos tropicales, que son los exportados sobre todo por países en desarrollo. Y establecieron además la presentación de informes periódicos sobre las políticas comerciales de los miembros del GATT, medida que se consideró importante para lograr que los regímenes comerciales fueran transparentes en todo el mundo. Las negociaciones iban a ser extensivo en el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual, e iban a reformar el comercio en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y los textiles. Todos los artículos del GATT original se sometieron a revisión. Era el mandato de mayor importancia jamás acordado en la materia de negociaciones comerciales, y los ministros se dieron 4 años para llevarlo a cabo. 2 años más tarde, en diciembre de 1988, los ministros se reunieron nuevamente en Montreal, Canadá, para llevar a cabo lo que debía ser una evaluación de los progresos realizados al promediar la ronda. El propósito era aclarar el programa de los 2 años restantes para las conversaciones, pero las conversaciones se estancaron, situación que no pudo ser resuelta por los funcionarios, así que se reunieron con mayor tranquilidad en Ginebra en el mes de abril siguiente. Se suponía que la ronda finalizaría cuando los ministros se reunieran una vez más en Bruselas, en diciembre de 1990, pero los ministros no se pusieron de acuerdo sobre la manera de reformar el comercio de productos agropecuarios y decidieron prorrogar las negociaciones. Es donde entró en su periodo más sombrío esta ronda Uruguay. A pesar de las perspectivas políticas eran desfavorables, se siguió realizando una considerable cantidad de trabajo técnico que dio lugar al primer proyecto de acuerdo jurídico final. Ese proyecto era llamado Acta Final. Fue compilado por el entonces director del GATT llamado Arthur Dunkel, quien presidió las negociaciones a nivel de funcionarios. El proyecto se presentó en Ginebra en diciembre de 1991. El texto respondía a todos los países participantes sobre reducción de los derechos de importación y apertura de los mercados de servicios. El proyecto se convirtió en la base de acuerdo definitivo.
Y por último, bueno, durante los 2 años siguientes las negociaciones oscilaron continuamente entre la amenaza de fracaso y las previsiones de éxito inminente. En varias ocasiones se fijaron plazos que expiraron sin que se hubiera llegado a una solución. Surgieron nuevas cuestiones muy conflictivas que vinieron a añadirle a la de agricultura, los servicios, el acceso a los mercados y las normas antidoping y el proyecto de creación de una nueva institución, ¿no? Entonces hubo que llegar hasta el 15 de diciembre recién de 1993 para que quedara finalmente resueltas todas las cuestiones y concluidas las negociaciones sobre el acceso a los mercados de bienes y servicios. Aunque los toques finales se dieron en las conversaciones sobre acceso a los mercados celebradas algunas semanas después, el 15 de diciembre de 1994. Los ministros de la mayoría de los 123 gobiernos participantes de esa ronda firmaron el acuerdo en una reunión celebrada en Marrakech, ¿no? Marruecos. La demora tuvo algunas ventajas porque hizo posible que algunas negociaciones avanzaran más de lo que hubiera sido posible en 1990. Por ejemplo, algunos aspectos de los servicios y la propiedad intelectual y la creación de la OMC, porque el acuerdo de Marrakech contenía ya compromisos de volver a celebrar negociaciones sobre la agricultura y los servicios al pasar el nuevo siglo. Estas negociaciones comenzaron a principios del 2000 y fueron incorporadas el programa de Doha para el desarrollo finales de 2001. Es ahí donde la OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el acuerdo general sigue existiendo como Tratado General de la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como consecuencia de las negociaciones de la